Vamos a grabar. Ya, estamos grabando. Ok. Primero que todo, decirles que me metieron en un problema. No sé si vieron las notas publicadas en general, porque me imagino que a cada uno le envió un correo con la evaluación de cada uno. Pero claro, asumí el nivel de dificultad que normalmente asumo de mi institución base y les hice un certamen asumiendo un nivel de dificultad similar. Y tuve el gran problema de que ustedes, básicamente el promedio fue un 6, fue muy alto. Entonces, es un problema agradable, pero es un problema de todas maneras, porque me van a ver y dice, oiga, pero usted está regalando las notas. Y no, no las regalé, sino simplemente a ustedes les fue muy bien. Así que, felicitaciones. Pero eso me da cabida a que yo pueda ser un poquito más, ¿cómo decirlo? Puedo profundizar más en los temas porque veo que hay una comprensión más acabada de lo normal en los cursos que yo dicto de la materia. Así que voy a tomar eso en consideración para la segunda evaluación. No es que la vaya a hacer más difícil, simplemente lo que voy a hacer es profundizar un poco más en los temas, de manera de que aprovechando el nivel del curso, aprendamos todos más. Así que bueno, vamos más que mostrarles las pautas, yo mismo voy a resolver los ejercicios de la evaluación. Les voy a mostrar los puntajes que va cada uno, cómo se asigna la diferente cantidad de puntaje y también los errores comunes que se cometieron para que no se vuelvan a cometer. Muy bien. Entonces, el primer problema era, yo les dije que iba a ser un problema muy similar a uno que hicimos en clase y efectivamente lo prometido es deuda y así lo hice. Parece que fue muy similar, pero no, no era tan similar, pero ustedes supieron adaptar las diferencias y hacerlo, lo cual es importante. Este era el ejercicio que teníamos que resolver. Entonces, para resolverlo, lo primero que teníamos que hacer era efectivamente hacer el cambio de variable a exponencial. El exponencial podía ser en base 2, no hay problema, pero podía ser cualquier base. Cuando tenemos raíces, nosotros ocupamos de exponencial la base, el cambio de variable exponencial. ¿Por qué? Porque eso nos implica que nos va a quedar de esta manera, es igual a, perdón, 4 veces de variable, eh, raíz de 2m más raíz de 2m. Pero raíz de 2m es lo mismo que 2 elevado a m elevado a un medio, lo cual es igual a 2m medios, de esta manera. Entonces, si hacían todo correcto hasta acá, tenían mínimo 0,5 décimas, ¿ya? Lo cual todos hicieron en todo caso. Creo que una sola persona se equivocó y cambió esto, pero en general el curso aquí estuvo impecable y llegó sin ningún problema a esta vez. Después, teníamos que hacer el reemplazo de la Y, es decir, ok, si tenemos que Y es igual a T de 2 elevado a, etcétera, eso implicaba que nos quedaba en el formato I de M es igual a 4 veces I de M medios más 2 elevado a M medios. Y aquí eran
más 0,5 adicionales. Insisto, creo que una sola persona se equivocó aquí, la mayoría estuvo impecable. ¿Hasta aquí alguna duda? Me imagino que no, porque insisto, todos tuvieron buena esta parte. ¿Ya? Voy a continuar entonces. De aquí, usted asumía teorema maestro simple, full, pero para eso tenía que demostrar cuál opción debía ocupar. Entonces, debía poder demostrar que efectivamente la función acompañante es teta, teta, omega de n elevado a c con c un número estrictamente mayor que el logaritmo en base b de a, que en este caso es exactamente 2. En otras palabras, tenían que demostrar límite cuando m tiende a infinito de 2 elevado a m medios partido por n al cubo, por ejemplo, porque el cubo es más grande que 2, 3 es más grande que 2. Entonces, si llegaban y decían, ¿saben qué? Esto es cierto nomás, está bien, igual se resolvía en el ejercicio, pero si además lo demostraban, porque lo que yo dije en clase es que las exponenciales no eran, se podían siempre, eran siempre superiores a un polinomio, pero no dije nada de las raíces de las exponenciales. Entonces, de todas maneras, había que demostrarla para tener el puntaje completo. Si no, igual tenía casi todo el puntaje del ejercicio. Entonces, acá demostraba este límite, lo que hace es aplicar L'Hopital, y al aplicar L'Hopital, lo que pasa es que si uno hace la derivada de la exponencial, es 2m medios. Regla de la cadena, la derivada de m medios, que es un medio, por el logaritmo natural de la base, porque hicimos la derivada de la exponencial. Y abajo la derivada de 3m, perdón, m, que es 3m medios. Aquí seguían, hacían L'Hopital una vez más. Nos quedaba, de hecho, si hace L'Hopital dos veces más, nos va a quedar la misma arriba y un medio me queda al cubo y logaritmo natural de la base me queda al cubo y abajo me queda 6. Entonces se da cuenta de que arriba es infinito, abajo constante, así que esto es infinito. Entonces, ya, esto me parece que eran 0,5 más en la pauta, déjeme revisar. Esto eran 0,5 más en la pauta, más 0,5. Insisto, hay gente que no demostró este límite y por lo tanto tuve que descontar esos 0,5. Voy a bajar para seguir trabajando. Y efectivamente, si se acuerdan, la teorema maestro full, opción 3, que es la opción que estamos tomando acá, tiene una segunda condición y la segunda condición es que el límite cuando m tiende a infinito de a veces, a en este ejercicio vale 4, de la función acompañante evaluada en m partido por b, o sea, nos queda m cuartos partido por k por la función acompañante, debe existir un k menor que 0, tal que esto me dé menor que 1, menor o igual a 1.
Efectivamente, esto nosotros sacamos las constantes para afuera y nos queda límite cuando m tiende a infinito de 2 elevado a m cuartos menos m medios, lo cual es igual esto es 1 partido por 2 elevado a m cuartos. Y eso obviamente abajo infinito, arriba constante, esto es 0. Y como 0 es menor que 1, esto es un punto adicional. Entonces uno podía concluir sin ningún problema que I de m es teta de 2 elevado a m medios. Lo que implica, finalmente, que t de n es teta de raíz de n. Y ahí completaba los últimos 0,5 que le faltaba para hacer la nota completa. Ese es el ejercicio 1. Como les digo, la gran mayoría tuvo este ejercicio bueno. Supieron ustedes reinterpretar un ejercicio similar que hicimos en clases con otras, ¿cómo decir?, variables y resolverlo, lo cual es muy positivo porque esa habilidad sirve de mucho. ¿Alguna duda respecto a este ejercicio o al puntaje asignado al ejercicio? La mayoría o tuvo los 3 puntos o tuvo 2,5 puntos. Solamente una consulta, que ¿Sí? se hace todo ese procedimiento, pero el problema es que, bueno, ocupó el teorema maestro full 3, pero yo ocupé ¿Sí? el 2, pero sentí que cumplía con las condiciones. ¿Cómo específicamente puedo saber cuándo debo ocupar el 2 y el 3? Porque aún así lo veo Recuerde, y todavía me cuesta identificarlo. recuerde, la condición tiene que ver con esto. Este es lo que diferencia cuál condición ocupar. ¿Ya? Déjeme, bueno, supongamos que esto ya lo saben, así que vamos a borrar. Ya lo revisé, así que voy a borrar todo esto. Ya. Entonces, en la condición 2, por ejemplo, esta es la condición 3. La condición 3 exige que la función acompañante sea acotada por abajo por m elevado a c, siendo c mayor al logaritmo en base de eta. La condición 2 del teorema maestro Full dice que la función acompañante debe ser acotada de manera ajustada por arriba y abajo por m elevado a el logaritmo en base b de a del logaritmo késimo de m. Si quiere ocupar la opción 2, esto se tiene que cumplir, lo cual no se cumple. ¿Por qué? Porque efectivamente usted tiene límite de m tiende a infinito de arriba, 2 elevado a m partido por 2, abajo el logaritmo en base b de a es 2, así que me queda m cuadrado multiplicado por el logaritmo késimo de m. Y esto es, para no resolverlo con el logaritmo y hacer tantas derivadas, voy a hacer un truco. El truco que voy a hacer es que esto que usted ve aquí es estrictamente mayor
o bueno, digámoslo mayor o igual, da lo mismo, que límite cuando m tiende a infinito de 2 elevado a m medios y abajo, si quiero hacerlo mayor, entonces el denominador tiene que ser más pequeño, m cuadrado. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros que esto es cierto, cierto? Solamente lo hago para trabajar más fácil. Podría hacer la derivada del logaritmo, etcétera. Podría hacerlo igual. Lo voy a hacer igual, de hecho. Pero bueno. Y esto es claramente infinito y nosotros ya lo demostramos. Entonces, si esto es infinito, esto es infinito. Y acuérdense, θ exigía que el límite tenía que ser un real positivo, no infinito. Así que, obviamente, esto es así. Por lo tanto, la opción 2 usted no la puede tomar. ¿Por qué? Porque no se cumple la condición. ¿Sí? Sí. Ya, eso es todo. Ah, se me olvidó decir un error que se cometió. Un error que se cometió, y es un error de concepto, es que el reemplazo que se hizo, voy a ir para arriba, y voy a borrar el resto. Hay un error de concepto que alguno de ustedes cometió y quiero que quede claro por qué es un error. Lo que pasa es que yo les dije, ok, usted puede hacer el reemplazo por la exponencial y ocupar la base que usted quiera. Pero una persona se fue al chancho y llegó y me ocupó base 1/2 de m, lo cual implicaba que quedaba t de 1/2 elevado a m es igual a t de 4 veces t de 1/2 elevado a m medios más 1/2 elevado a m medios. Ya. Y de aquí se seguía una resolución que llegaba a otro resultado. Otro resultado. Eventualmente llegábamos a otro resultado. ¿Por qué este reemplazo está malo? ¿Alguien podría entender por qué el reemplazo está malo? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué ese reemplazo está incorrecto? ¿Ninguna idea? Es súper técnico, pero es un error conceptual. Fíjese bien. La idea de las llamadas recursivas, porque esto finalmente es una función recursiva, es que la definición de t está hecha de tal manera de que este número, comparado con este número, es más grande. Lo que estamos haciendo es haciendo una llamada recursiva y separando el problema en problemas más pequeños. Y ese problema luego se vuelve a separar en problemas más pequeños y así sucesivamente hasta llegar al caso base. Por ende, todos los métodos de resolución que nosotros conocemos asume de que nosotros estamos haciendo una resolución de una función recursiva. ¿Ya? ¿Qué pasa con estos dos números? ¿Cuál es más grande? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿Cuál es más grande? Es difícil de ver. Tenemos uno de dos. Este es este.
Y por el otro lado tenemos 1 de 2 elevado a m medios. Cuando el denominador es más chico, entonces el número es más grande. Este es el más grande. Por lo tanto, estamos haciendo una llamada recursiva a números a más grande. Por lo tanto, nunca vamos a llegar al caso base y jamás vamos a resolver el ejercicio. Por eso es que si nosotros hacemos este reemplazo particular o cualquiera con base menor que 1, entonces cualquier cosa que nosotros lleguemos con eso va a resultar errado. ¿Por qué? Porque nos basamos en algo que no tiene sentido, es un error conceptual. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ya, ese es el error más grave que se cometió en el ejercicio 1. El ejercicio 1 estuvo en general súper bien. Entonces, si no hay ninguna duda respecto al ejercicio 1 y su puntaje asignado, vamos a ir al ejercicio 2. Para el ejercicio 2 me conviene copiar el código. Así que voy a copiar el código. Un segundo. No se ve muy bien. No, no se ve muy bien, no me gusta. Entonces lo que voy a hacer va a ser hacer una impresión de pantalla y la voy a copiar. Esto es un recorte. Creo que se va a poder. Creo que se va a poder. A ver, veamos si es que esto es tan bacán. Sí se pudo. Perfecto. Ya, este es nuestro código. Primero, adelantarles, obviamente, el código existe. Es el bucket sort. El bucket sort está dentro de los resultados de aprendizaje de la asignatura. Pero yo, a propósito, dejé el bucket sort afuera de lo que les enseñé para que ustedes, dado que yo ya les enseñé herramientas de análisis, ustedes mismos hicieron el análisis de bucket sort. ¿Ya? Así que este es un algoritmo de ordenamiento de los clásicos. Así que, para poder analizarlo, yo les hice varias preguntas separadas, de manera que usted se iba respondiendo una a una, eventualmente iba a terminar resolviendo el ejercicio. Entonces, la pregunta 1 dice, de la operación relevante. Entonces, si es un ordenamiento, esto es un ordenamiento, 1. Entonces existen dos operaciones relevantes posibles. El intercambio y la comparación. Este tipo de algoritmos de ordenamiento, si usted analiza uno a uno, no hay ningún intercambio. Por lo tanto, al ser un algoritmo de ordenamiento, la operación relevante es la comparación. Entonces tenemos una comparación acá. ¿Y dónde más tenemos comparaciones? Aquí adentro, en el heap sort. El heap sort, adentro del código del heap sort, lo vimos en clase, tiene comparaciones. Así que esa es la operación relevante, la comparación. Técnicamente hubiera podido decir, ¿sabe qué, profe? El Gipsor igual tiene intercambio, igual podría haber usted dicho intercambios, pero son las comparaciones en general. Así que cualquier otra respuesta implicaba una reducción de puntaje. Por ejemplo, decían, la inserción. No, la inserción no es la operación relevante en este caso. ¿Por qué?
porque no tiene que ver, nunca van a hacer más inserciones que comparaciones. La comparación es la madre. Entonces, haber incluido la inserción, se le descontaba un par de décimas. Y también se le descontaba una décima si me decían que la operación relevante era el HIPSOR, porque el HIPSOR no es una operación, es un algoritmo. El HIPSOR llama recursivamente, digo, perdón, el HIPSOR no funciona recursivamente. HIPSOR es una función, entonces cuando usted llama HIPSOR, lo que pasa es que se ejecuta un código y ese código tiene comparaciones. ¿Ya? ¿Dudas? No. Ya. Pregunta 2. En la pregunta 2, encuentra el comportamiento asintótico de Max. La mayoría lo tuvo bueno. El comportamiento asintótico de Max. El T de Max, dado una entrada de tamaño n, o sea, si A es de tamaño n, es simplemente, tenemos un for, así que es una sumatoria, desde i igual 0 hasta n menos 1, ¿de qué? De una comparación. Así que esto es claramente orden n. Si es que no me hacían sumatoria de y me decían simplemente lineal, no estaba justificado, así que les descontaba una décima. Profe, disculpe, pero en el bucket sort, ¿cuál era la operación relevante? El insert nomás, ¿cierto? No, la comparación. No. No es el insert. ¿Por qué no es el insert? Nosotros estamos ordenando. Y recuerde que en clase dijimos, hasta el cansancio, cuando ordenamos, las operaciones relevantes son el intercambio y la comparación. En este caso, tiene más sentido decir que es la comparación porque es la que más veces se realiza, porque se realiza todas las veces que nosotros hacemos el cálculo del max, por un lado, y por el otro, se realiza cada vez que llamamos al HIPSOR, porque en el HIPSOR se hacen comparaciones. Entonces, si usted dice el insert, acá fíjese que este es un for sobre n, por lo tanto, el insert se hace, ¿cuántas veces? Se hace una vez por el tamaño del arreglo. Entonces, en el peor de los casos, insert se hace n veces y la comparación se hace n como mínimo. Así que no es relevante para el ejercicio. ¿Por qué? Porque no cumple ninguna de las dos condiciones de la definición de operación relevante. Condición 1, la que más se realiza en el código. Condición 2, es la que más importancia tiene en la lógica. Ordenamiento, lo más importante de la lógica, comparación e intercambio. Así que no cumple ninguna de las dos condiciones como para hacer operación relevante. ¿Ya? No es el mismo. Cada uno de los ejercicios que, digo, de estas dos preguntas que acabo de resolver, cada una tenía 0,5 de asignación de puntaje. ¿Ya? Bien, continúo. Para el tercer punto, usted tenía que identificar el mejor y peor caso del código verbalmente. O sea, describirme cuál era el mejor y el peor caso. Aquí a veces se equivocaron porque, ay, perdón. Ahí está. Quiero sacar estas cosas que hice el highlight acá. No. Ya, no importa, ahí está bien. Entonces, fíjese, vamos a empezar por el código. Reservamos los contenedores
calculamos el máximo. Como calculamos el máximo, y el máximo acá no hay ningún caso raro, el máximo es el máximo, y se hace sobre un for y no hay ningún tipo de detención, así que ahí no hay ninguna diferencia. Luego hacemos un insert en los buckets reservados, y esto, de nuevo, acá no hay ninguna diferencia. Y acá ejecutamos el heap sort respecto a el tamaño de cada contenedor. Entonces tenemos un caso en que todos los elementos caen en un solo contenedor. Por ejemplo, ese es un caso extremo. Y tenemos otro caso extremo, que es que los elementos caigan todos distribuidos igualitariamente en los contenedores. Esos son nuestros dos casos extremos. Entonces tenemos el caso de que todos en el arreglo caen en un contenedor. Y el otro caso extremo es que todos caen igualitariamente en los contenedores. Esos son nuestros dos casos extremos. ¿Cuál es el mejor y cuál es el peor? Eso usted lo puede concluir de hacer el análisis de la pregunta 4, pero si usted tiene un poco más de visión, entonces se puede dar cuenta inmediatamente que este es el peor y este es el mejor. ¿Por qué? Si todos caen en un solo contenedor, entonces la gran mayoría de los contenedores va a estar vacío y voy a aplicar un heap sort sobre uno solo de los contenedores. Y el heap sort se demora n log n. Así que este sería n log n. Por el contrario, si todos caen igualitariamente en los contenedores, y como decía en el enunciado del problema, la cantidad de contenedores iba a dejar orden n. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 800 elementos y 100 contenedores, entonces en cada contenedor caen 8 y tengo que arreglar 8. 8 es una constante. Entonces, no importa, arreglo una constante. Por lo tanto, es sobre K, un for sobre K, sobre constantes. Por lo tanto, eso es orden K, y orden K es orden N. Así que es lineal. 0,5 por cada uno. Este es 0,5, este es 0,5. Ojo, les tuve que descontar puntaje si es que ustedes decían que en cada contenedor cabía solamente un elemento, porque en ningún minuto se dijo que K era exactamente N, se dijo que era orden N. O sea, por ejemplo, el ejemplo que yo dije, si la cantidad de elementos del arreglo son 800, puedo tener, por ejemplo, 100 contenedores, o 200, o 50. Si tengo un contenedor n en el arreglo, lo que puedo tener es, por ejemplo, n partido por 20 contenedores. Pero siempre algo que sea orden n. ¿Se da cuenta? Eso era como de parte del enunciado. Así que 0,5 cada uno. Se identificaba correctamente cuál era el mejor y cuál era el peor. Se les contaba puntos por decir de que todos
los contenedores tenían un solo elemento o a lo más dos elementos. Eso es mentira. Pueden tener una cantidad indeterminada de elementos, o sea, pero es determinada por la razón entre n y k. Y como k es orden n, entonces termina siendo n. ¿Alguna duda respecto al ejercicio 3 y su puntaje? ¿No? Entonces voy al 2.4. Voy a bajar un poquito y lo voy a resolver acá abajo. Ya, 2.4. Entonces, en el 4 usted tenía que, efectivamente, voy a leer en base a la pregunta concluye el comportamiento asintótico de cada uno. Ok, perfecto. Entonces, el comportamiento asintótico de este bucket sort, beca sort, en el caso del mejor es, dado n, el tiempo del max de n más, insisto, acá uno podría haberlo incluido, pero como no lo voy a incluir esta parte. ¿Por qué? Porque esta no es operación relevante y como no es operación relevante no es necesario que la incluya en el análisis. Si usted la incluyó, bueno, la incluyó nomás, pero no es necesario. Más la sumatoria de i igual 0 hasta, en realidad era aquí hasta k menos 1, aquí me faltó el menos 1, pero eso es irrelevante para el cálculo, de Heap-sort. Entonces, Heap-sort, el t de Heap-sort, del tamaño. ¿Y cuál es el tamaño de los contenedores? El tamaño de contenedores lo sé. Es n partido por k. Porque en el mejor caso, recuerden, todos se distribuyen de manera igualitaria en los contenedores. Entonces, nosotros ya sabemos que esto es orden n y esto de acá termina siendo la sumatoria desde i igual 0 hasta k menos 1. Insisto, acá debería haber estado k menos 1, pero es irrelevante para el cálculo, insisto, de el Heap-sort. Y el Heap-sort es n partido por k por logaritmo en base 2 de n partido por k. O sea, orden n más k veces n partido por k multiplicado por log de n partido por k. Y aquí, ustedes, debido a que k es orden n, entonces, esto es θ de n más k por una constante. Porque n partido por k es una constante debido a que k es orden n. Así que esto termina siendo orden k, y k es orden n según el enunciado. ¿Ya? Ese es el mejor caso. ¿Alguna duda? Los errores acá en general tuvieron que ver o bien que usted se confundió y creía que el mejor caso era el mejor era el peor y el peor era el mejor. Y otro error es olvidarse que K es orden n y decir, ¿sabe qué? Esto es log n y entonces es igual que el peor caso. Y no es así. Esos son los errores comunes. Si no hay dudas, voy a resolver el peor caso. En el peor caso,
Va. El peor caso. El tiempo del máximo sigue siendo igual, no hay modificación. Y ahora, insisto, el insert no juega porque el insert no es una operación relevante. Y ahora tenemos el bucket sort. Pero el bucket sort, el heap sort de los buckets, de los contenedores. Pero como dije, en el peor caso, hay un solo contenedor, digamos JJ, un solo contenedor que en el tiempo del heap sort, que tiene todos los elementos. ¿Cuál contenedor? Algún contenedor, el J. Entonces, sabemos que el tiempo del máximo es lineal, y como tengo un contenedor desde J a J, esto es 1 por el heap sort, y el heap sort de n es θ de n log n. Así que esto es θ de n log n. Y ahí tienes los últimos 5 décimas. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? La cual incluye, profe, no estoy de acuerdo con mi nota, eso también incluye. ¿No? ¿No hay dudas? Bien, perfecto. Esta era la pauta. Había puntos adicionales que creo que como 2 o 3 personas tuvieron algo de puntaje acá, que era calcular el caso promedio. El caso promedio. El caso promedio, A de average promedio, bueno, el T de max sigue tal cual. Y acá es interesante porque lo que nos ocurre es que tenemos la sumatoria desde i igual 0 hasta k menos 1 de la esperanza del tamaño del bucket, del contenedor. E de n sub i es ni es el tamaño del contenedor iésimo. Ocupamos el concepto de esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Lo que se espera en términos probabilísticos que sea el tamaño de cada contenedor. Uno luego podría sacar por conclusión que la esperanza del tamaño del contenedor es que cuántos elementos del arreglo caen en el contenedor iésimo. Y de la forma en que eso se calcula es que voy a hacer una sumatoria desde i igual 0 hasta n-1, o sea, de la cantidad de elementos del contenedor, donde voy a sumar 1 si el elemento cae en el contenedor y voy a sumar 0 si el elemento no cae en el contenedor. Entonces voy a tener un x, este es j, perdón, porque el i es e, xj de i. X es xj de i vale 1 si el elemento jésimo cae en el contenedor iésimo. ¿Y cuál es la probabilidad de que un elemento caiga en un contenedor? Bueno, si no tenemos nada para asumir de que no es así, la probabilidad de que un elemento caiga en un contenedor es 1 sobre k, porque tenemos k opciones.
Entonces, si son todas igualmente equivalentes y no tenemos nada para asumir de que no es cierto, igualmente probables son todas, entonces puedo caer en una como puedo caer en la otra, es independiente de cuál contenedor. Así que es 1 sobre K, porque si tengo 10 contenedores, la probabilidad de caer en uno de ellos, en particular, es 1 sobre 10. Si tengo 35 contenedores, la probabilidad de caer en uno de ellos es 1 sobre 35. Por lo tanto, esto es n sobre K. Y al ser n sobre K, resulta que el análisis termina siendo igual al mejor caso. Por lo tanto, el T del average del bucket sort de n es igual a lineal. Y es por eso que el bucket sort es un arreglo muy interesante. Porque, ok, ya, ocupa orden n de memoria, si es que nosotros queremos que esto valga, es cierto, pero no ocupa ni n de memoria. Por ejemplo, pues no sé, ocupa n sobre 1000, qué sé yo. En ese caso es mejor que el merge sort en el uso de memoria, un poco, linealmente mejor sigue nomás. Sin embargo, su mejor caso y su caso promedio son lineales, lo cual no ocurre en ningún otro tipo de ordenamiento. ¿Bien? Ok, esta era la pauta del certamen. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda con su nota? Por mi parte, no. ¿No? ¿Todos bien? Ya. Su nota está subida en Hawái y la voy a subir al sistema Banner eventualmente. Abandoné el sistema Banner porque quise pasar la lista en él y la cosa se caía y no me dejaba poner la lista, así que el tú lo dejé de ocupar. Ya lo avisé ya. Así que, pero sí, debería subirlo al sistema Banner igual. Pero quería primero corroborar con ustedes si es que efectivamente todos estaban conformes con su nota respecto a la pauta. Y si era así, ahora sí la puedo. Ya, pues no tengo nada más que agregar entonces, porque pasar materia ahora que nos quedan como poquitos minutos de clase y además que vamos a tener una semana de receso, no vale mucho la pena. Acuérdense que tienen una entrega que hacer, que, insisto, lo que quiero es que lo intenten, no que les salga bien. No. Sería interesante que además les salga bien, pero el aprendizaje es que lo intenten hacer porque después yo lo voy a explicar cómo se hacía. La nota respecto a participación, ese 10%, tiene que ver con que si van haciendo o no las entregas, ¿ya? Así que efectivamente recuerden la asignación que tienen, que les di más plazo y son de a 5 personas. ¿Sí? Bien, voy a pasar a la lista entonces. Profe, una pregunta Ujú. media de cálculo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tuviera log de n sobre k, ¿cierto? ¿Ya? Eso quedaría en log de n menos log de k, ¿cierto? Sí, Entonces, ambas funciones son orden n, ¿cierto? sí. Pero y el menos uno no afecta a nada, ¿cierto? Porque es constante. El menos uno de menos uno orden n del log de k, ¿Cuál menos uno? porque queda log de n menos log de k. Sí. Y entonces, y como ambas funciones son orden n, el negativo no afecta al orden n de k. Ah, ya, es una pregunta interesante. De hecho, es muy interesante su pregunta. Y es una pregunta que la gente se suele hacer, de hecho. ¿Qué pasa cuando tenemos, en general, en general, orden de f de n menos orden de f de n?
¿Qué pasa ahí en general? Bueno, lo que pasa es que si es teta de f de n, en general es, por ejemplo, no sé, eh, voy a generalizar, ¿ya? Esto es constante 1 por f de n más g de n menos constante 2 por f de n más h de n, siendo g de n y h de n ambas acotadas por arriba de manera con O minúscula por f de n. Entonces, ¿qué es lo que hice acá abajo? Escribir una generalización de todas aquellas funciones que son orden f de n. ¿Ya? Si nosotros hacemos esta resta, nos va a quedar C1 menos C2 por f de n más g de n menos h de n. Me quedaría de esta manera. Entonces, la resta de estos dos, obviamente como se restan, esto es imposible que sea cualquier otra cosa que afecte, porque son chiquititos. Entonces, esto es chiquitito, no importa. Esto no importa. La parte importante es esta. Entonces, tenemos tres opciones. Tres opciones. Opción 1. C1 es más grande que C2. Opción 2. C1 es exactamente igual a C2. Y opción 3 es que C2 sea más grande que C1. En este caso, si es así, entonces esto de acá permanece teta de f de n. Porque si C1 es más grande que C2, C1 menos C2 es una constante, sigue siendo una tercera constante por f de n. Y eso es teta de f de n. Si C1 es exactamente igual a C2, esto se convierte en acotado por arriba por f de n. De hecho es con la O minúscula, exactamente. Y este caso es imposible. ¿Por qué? Porque si estamos restando dos cosas de f de n, es imposible que el resultado nos dé negativo porque nosotros siempre clasificamos funciones positivas. Así que la opción 3 es imposible. Entonces, cuando usted resta dos funciones que son del mismo orden, entonces usted puede asumir sin términos de equivocarse que esto es O de f de n. En general. Y cuando usted sabe que el segundo es estrictamente más chiquitito, si este es estrictamente más chiquitito, si sabe que lo es, entonces esto es teta. Pero en general, uno puede asumir que esto está acotado por arriba por f de n, porque o bien es del mismo orden, o bien es de un orden menor. ¿Sí? Sí, profe, que me había salido algo así como en la prueba, con un Sí, cálculo. claro. Entonces ahí te debió haber pensado en esta cosa. ¿Qué pasa si yo resto dos funciones del mismo orden? Bueno, o quedan del mismo orden, o bien quedan más chiquititos. Pero como usted sabía que la cantidad de contenedores no tiene sentido que sea superior a la cantidad de elementos. De hecho, si hubiera sido superior, entonces no hubieran jugado porque es el heap de 0.
Quicksort de 0. Entonces, de todas maneras, es las restas entre orden n y orden k iba a resultar positiva, de todas maneras. Ya, les iba a pasar la lista. Ya, déjeme compartirles pantalla. Pantalla. Kawaii. Abrir asistencia por 5 minutos. Este es el bloque A del 10 de mayo. Les voy a copiar esto en el chat. Déjenme darles para que vean el código QR completo. Y se los copio en el chat para todo el mundo. Listo. Ya, ahí vaya dejando su asistencia y con eso terminamos por hoy. Nos vemos entonces el 23. Chao, profe. Nos vemos. Chao, chao, gracias. Gracias por venir. No, profe. Chao, gracias. Chao. Disculpe, profe, Sí, dígame. ¿me puede mandar el link de la encuesta que mostró al principio? Se lo enviaron a su correo. Yo no sé si lo tengo. A mí me enviaron un correo como que los alumnos ingresen al correo para responder su encuesta. Así que yo no tengo en particular, o sea, tengo un enlace, pero no sé si es el mismo. Debería estar en su correo. Es que justamente reviso mi correo y no lo encuentro. Qué raro. Qué raro. A ver, déjeme ver. Dice, estimado docente, junto con saludarle, escribo para informarle que llevamos un mes de clase, bla, 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 bla. Se ha diseñado un breve instrumento. El instrumento fue enviado por nuestra parte de forma directa a los estudiantes en su correo. Les dejo a continuación el link si quieren revisarlo. Claro, me dejan el link para revisarlo, pero no estoy seguro. En este caso, se lo puedo compartir, se lo puedo copiar en el chat si quiere, para que lo haga al tiro. Ya, se lo copié en el chat. Se supone que debe haber llegado a su correo, pero si no, bueno, ahí está. ¿Ya? Sí, sí. Ya, vale. Ya. Gracias. Muchas gracias. Que Chao, tengan día. gracias. Hasta luego. Hasta luego.